¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuevamente? Para quienes ya me conocen, pues William Horna. Para quienes no, eh, pues nuevamente darles la bienvenida a otro curso con EJB, con EJB Solution. Está aquí siendo una especie de tándem, ¿no? Entre la parte del software, la parte importante hoy en día que tiene que ver con los implementos que utilizamos día a día al momento de elaborar nuestras diferentes reportes o cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Lo que vamos a hacer a lo largo de estas tres sesiones es una especie de un mix, ¿sí? En el sentido de que vamos a mezclar la parte de la experiencia práctica, de parte mía, valga la redundancia, la parte normativa que tiene que estar ligado no solo a lo que dice la ley. Muchas veces cuando llevamos un curso de cierre, los expositores o quienes desarrollan la clase se basan tan solo y únicamente en los criterios establecidos de manera literal en la norma. Pero para quienes ya están durante mucho tiempo trabajando en el mercado, ya tienen experiencia, saben que la ley en sí, por sí sola, resulta muchas veces insuficiente al momento de establecer un procedimiento o un tratamiento de manera operativa, es decir, de manera práctica. Un ejemplo que se me viene a la mente de manera rápida y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, tiene que ver con las dietas al directorio. Si nosotros nos vamos a la norma, revisamos el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, lo único que nos va a decir la ley del impuesto a la renta es que será deducible para efectos de las dietas del directorio el equivalente máximo de un 6% de la utilidad comercial, ¿no? Nada más. Ahora, ¿cómo fijas ese 6%? ¿Cómo tú justificas el 6%? ¿Cuáles son los criterios que tienen que ver con esa base imponible? Y otras cosas más, no lo dice la norma. ¿Dónde se encuentra todo el desarrollo técnico? Está a nivel jurisprudencial. Ahí la importancia de que cuando uno revisa o desarrolla estos casos, no nos quedemos únicamente en lo que dice la ley. Es obligatorio, por un tema ya de especialidad y sobre todo de seguridad jurídica, el revisar complementariamente jurisprudencia vinculada a lo que estamos revisando. Y de forma, y como tercer componente de este tridente que vamos a ver, en lo que vamos a desarrollar o que vamos a utilizar a lo largo de todas las tres sesiones, tiene que ser una herramienta de naturaleza tecnológica, ¿no? Hoy en día los datos se generan a ritmos vertiginosos, o sea, podemos encontrar distintos medios de obtener datos. Lo importante no es solo obtenerlos, en el sentido de generarlos, sino también el cómo se procesan y cómo es que estos al final nos ayudan a tomar decisiones de manera rápida, pero sobre todo nos reducen el trabajo. Hay una frase que a mí me gusta decir, y es que lo que no hace el software o lo que no hace nuestro software, lo vamos a tener que hacer nosotros. Hay una de las partes importantes de poder trabajar con una herramienta es que qué tanto te reporta esa herramienta, qué tanto te ayuda en las actividades diarias, teniendo en consideración de que hoy en día todos los softwares trabajan con el CIRE, ¿sí? Porque es una obligación constante, emiten libros electrónicos, emiten estados financieros, me permiten hacer asientos contables. El verdadero valor de un software está en esos elementos adicionales que te permiten, de alguna u otra manera, generar, ¿cómo se diría? Ahorros de tiempo al momento de trabajar. El día de hoy vamos a ver algunas cositas de cómo el EJB nos puede ayudar a mejorar nuestros controles tributarios con fines de declaración de impuesto a la renta, pero no significa que aquellos que no tengan el EJB digan o estén pensando en este momento de, entonces la clase no va a ser para mí. No, la clase va a ser de provecho para todos los presentes y no quiero darle más vueltas al asunto, creo que ya es el tiempo prudente como para que se terminen de conectar las personas que se han inscrito y vamos a empezar por hacer algo. Yo ayer estaba diciendo la clase el día de mañana. ¿Cómo le empiezo? Había pensado entrar o introducir la clase hablando de formalidades, que son, creo yo, las cosas que uno tiene que tener de base al momento de hacer tributación. Pero decidí cambiarle totalmente el sentido a la exposición y dije, vamos a hacer algo, vamos a ser un poco disruptivos, vamos a empezar primero por romper un mito, ¿sí? Vamos a empezar por romper un mito en el sentido de que yo estoy seguro que más del 90% de las personas presentes en esta reunión, en esta clase, sabe
de qué va esta estructura. Esta es la forma clásica en la que a nosotros nos enseñan a determinar diferidos o hacer una declaración de impuesto a la renta, ¿no? Lo que recoge esta estructura es, se podría decir, lo más general, lo más básico y lo más esencial, por definirlo de alguna forma, de la manera en que trabajamos los reparos al momento de hacer una declaración de impuesto a la renta. ¿Cómo funciona esto? Lo repito, no es que esté descubriendo la pólvora, esto es algo que ya la gran mayoría de nosotros conoce, quizás por ahí uno que otro no, porque está recién empezando, está estudiando quizás, pero todo parte de un resultado antes de participaciones e impuesto a la renta, ¿no? Lo que nosotros podríamos conocer como utilidad comercial, si es que lo vemos desde el punto de vista de lo que significa la dieta del directorio, o utilidad contable, si es que lo quieres definir así. No me voy a meter en terminologías porque a veces uno se termina peleando cuando trata de darle un nombre a esto, ¿no? Que no es la utilidad contable, que eso es utilidad comercial, que eso es resultado antes de... Mira, nosotros lo que único que tenemos que entender es que eso es lo que resulta después de haber terminado de elaborar nuestros estados financieros. A partir de ese punto, se nos dice, siempre se nos explica en cualquier curso de diferido que tú vayas a llevar, que nosotros tenemos que identificar los reparos. ¿Qué es un reparo? Un reparo puede estar dado a nivel de adiciones o deducciones y como su nombre lo dice, lo que busca es reparar las bases tributarias y las bases contables. Sabemos, de acuerdo al artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta, de que tributariamente se reconoce algo que se conoce como contabilidad de doble balance. ¿Qué significa, William? Que el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta me permite llevar doble contabilidad, es decir, una contabilidad de verdad y una contabilidad oscura. No, no se refiere a eso con el doble balance. Cuando hablamos de que te permite llevar una contabilidad de doble balance, se refiere que reconoce de que los estados financieros se hacen de acuerdo a NIF, pero que estos deben ser ajustados de acuerdo a las normas tributarias para la determinación del impuesto a la renta. ¿Sí? Así que si por ahí te preguntabas en qué parte de la norma tributaria se me dice que yo tengo que hacer conciliaciones, bueno, artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta te habla de eso que nosotros conocemos como adiciones y deducciones, ¿sí? Por efectos del impuesto a la renta al resultado del periodo. Adiciones temporales y permanentes, simplemente la diferencia entre aquello que se va a revertir en un futuro frente a lo que nunca va a ser revertido. Ojo que estoy mencionando las cosas rápidas porque lo que necesito es simplemente hacer un repaso de la estructura que, vuelvo a repetir nuevamente, ya conocemos todos. Luego de eso, yo tengo lo que se conoce como una base de participación a las utilidades, ¿no? Eso también es algo que se habla bastante, que la base de participación a las utilidades está dada por el resultado o la base del impuesto, la base imponible neta, inclusive después de haber compensado las pérdidas compensables de acuerdo al artículo 50 de la ley del impuesto a la renta. Luego de ello, obtengo mi gasto por participación a las utilidades, compenso la pérdida de años anteriores y obtengo mi determinación de la base o mi base de determinación del impuesto a la renta y sobre ello calculo mis diferidos. Esa es la forma clásica que nos han enseñado a todos a elaborar o determinar el impuesto a la renta. Pero lastimosamente, y lo digo así, con todas sus palabras, lastimosamente, y todas sus letras en este caso, lastimosamente, no funciona de esa manera. Elaborar una determinación, una correcta determinación de impuesto a la renta está tratado o está llevado por un sistema de niveles. Niveles porque la propia norma ha establecido una serie de diferentes bases, bases que comulgan entre ellas, que son como bases comunicantes, en las cuales para determinar de ciertos reparos, primero tienes que haber hecho cálculos precedentes donde, por ejemplo, si yo quiero calcular las participaciones a las utilidades, es el último gasto que yo analizo, pero no significa que a este nivel ya no existe más reparos que puedan generarse después. Para entendernos todos, esto es, se podría decir, los 5 niveles en que realmente, operativamente, se trabajan los reparos. Estamos hablando de 5 niveles de determinación de adiciones y deducciones. Primero, encontramos el nivel 1,
reparos que no dependen de ningún otro elemento, es decir, reparos que tú los puedes calcular ipso facto en el momento en que estás haciendo la contabilidad. Por ejemplo, los gastos de vehículo cuyo valor de adquisición superan las 26 UITs. ¿Qué significa? De que si yo ya sé que el vehículo que he adquirido, de acuerdo al inciso R del artículo 21 del reglamento, supera las 26 UITs, yo no tengo derecho, por decir, a deducir el gasto de la gasolina. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Un reparo automático. No necesité hacer cálculos, simplemente apliqué la regla de la norma. Paso uno, se podría decir nivel uno, superado. Nivel 2, reparos que dependen de otro elemento, pero no del estado de resultados, como por ejemplo los gastos de representación que dependen de los ingresos netos acumulados, el 0,5% de los ingresos netos acumulados a la fecha. Entonces, yo no necesito haber terminado mi contabilidad para ir controlando mis reparos por gasto de representación. Lo único que necesito hacer es filtrar mis ingresos, sacar el 0,5%, compararlos y a su vez aplicarle el otro límite que son las 40 UITs. El que sea menor entre el 0,5% y las 40 UITs será mi límite deducible y con base a ello ya tendré mi segundo reparo. Miren, nótense, para el primero no tenía que comparar nada, bastaba con identificar la operación y listo, ¿ok? Ahora, en realidad, amigo Carlos, siempre se ha utilizado el método del balance. El método del balance inclusive es el método que la NIC 12 lo establece. Es un método que, como tú bien claro lo mencionas, es el que la norma inclusive te sugiere, sino que para efectos prácticos, para efectos de, se podría decir, de una clase de 2 horas, el método del estado de resultados, ¿sí? El método de las diferencias temporales, porque lo que tú mencionas del método del balance, que es el método de las diferencias temporarias, requiere que para que todos nos entendamos, todos dominen perfectamente la ecuación patrimonial e identifiquen claramente cómo las variaciones de activos y pasivos generan impactos en las cuentas de resultado, y eso en una clase de 2 horas y sobre todo con personas que no quizás no tienen bien cuajado la idea, termina siendo un pandemonio. Pero lo que tú dices es cierto. El método que se aplica es el método de las diferencias temporarias, que es el método de balance. Eso sí, totalmente de acuerdo contigo. Sino que por fines prácticos se suele explicar siempre con el método de las diferencias temporales porque es el más fácil de entender, es el más fácil de ubicar y es el que en esencia transfiere la idea central de lo que es un reparo. Pero para controles a lo largo del tiempo, por ejemplo, si tú quieres hacer un control exacto, de cómo se están moviendo los diferidos a través de las diferencias temporarias, esto se hace a través de las cuentas de balance. Eso sí, eso totalmente de acuerdo. ¿Ok? Haciendo el disclaimer o la aclaración correspondiente, sí, estamos utilizando el método, se podría decir, estamos utilizando un método de diferencias temporales, pero la NIC 12, lo dejen claro, te pide que hagas estos análisis a través de las diferencias temporarias. Muy bien, entender también que en esencia lo que estamos viendo al día de hoy es un análisis de la norma tributaria principalmente, ¿sí? Lo que yo estoy buscando hacer es tratamiento tributario. No nos vamos a centrar tanto en una clase de, ¿cómo se podría decir?, de diferidos. Este no es una clase 100% de diferidos, sino la temática hubiera comenzado de otra manera. Simplemente estoy explicándole los niveles de reparos de acuerdo a la norma tributaria. ¿Con base a qué? A la exigencia que cada inciso le aplica dentro del artículo 37. Por ejemplo, el reparo de los gastos por vehículos que está contenido al inciso W no te exige que compares con nada. Es un análisis o un reparo que tú puedes hacer de manera automática sin comparar absolutamente nada. Ahora, lo que les estoy mencionando en el segundo nivel es un reparo que sí depende de otro elemento. ¿Cuáles son? Los ingresos. Yo hago una comparación y con base a esa comparación, pues termino haciendo un tema de eh, análisis de si mi gasto está dentro o no está dentro de. Ahora, los dos casos que yo he comentado no me genera ninguno de ellos diferencias temporarias ni temporales, dependiendo del método que apliques, porque ambos generan reparos permanentes. Tanto si el gasto del vehículo DAR que supera las 26 UIT como el exceso de los gastos por representación no generan diferencias temporarias. O sea, noten que no estoy todavía analizando diferencias temporarias ni temporales, estoy simplemente analizando reparos tributarios que a veces parecen ser lo mismo, pero no necesariamente lo son. Es como una teoría de conjuntos. Toda diferencia temporaria o temporal es un reparo.
pero no todo reparo es una diferencia temporal o temporal, porque hay reparos que son permanentes, como los dos ejemplos que acabo de dar. Sí, bueno, me regreso al caso y al punto que estaba explicando y veamos el nivel 3. Reparos que dependen del resultado del periodo. ¿Ok? Y este es otro reparo permanente, ni siquiera estamos entrando en diferidos, todavía no vamos hablando de un solo diferido, estamos simplemente identificando reparos. Y en este caso vuelve a surgir un reparo permanente, que tiene que ver, por ejemplo, las dietas al directorio. Las dietas a directorio sí te piden que tú tengas terminado tu estado contable, tu estado financiero de acuerdo a NIF. Esto es lo curioso con estos gastos del directorio, porque el gasto de directorio no se compara con una base tributaria, se compara con la utilidad comercial. Y esto hay sendas RTFs que mencionan y te explican que la base de determinación del gasto directorio está dado por ese resultado contable que resulta de la aplicación de NIF. Pero tú le vas a agregar a ese gasto el 6% de la utilidad, o sea, mejor dicho, a ese resultado le vas a agregar el gasto de directorio y ese nuevo resultado que te da le aplicas el 6% para identificar el límite. Tenemos un caso más abajito sobre cómo se calcula eso de la dieta del directorio, pero lo importante es que vamos teniendo idea de algo, de que vamos a ir cada vez más bajando en el tema del resultado. Ahora, encuentro un nivel compartido, nivel 4. Porque ahora voy a identificar reparos nuevamente N1, N41, al que yo he denominado nivel 4.1, que tiene que ver con reparos que dependen del resultado neta de pérdidas compensables. ¿Cuál es ese? Las donaciones. Cuando tú revisas, si mal no recuerdo, es el inciso X del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, te dice que tú tienes un derecho de deducir el 10% de las donaciones debidamente, como se dice, acreditadas, de acuerdo a lo que indica el reglamento, de un 10% de la reta neta imponible de pérdidas compensables de acuerdo a norma. ¿Qué se refiere? Después de que tú hayas aplicado tu método A o tu método B de arrastre de las pérdidas que hayas tenido anteriormente. El resultado que te da después de haber compensado esas pérdidas, a eso le aplicas el 10% y tienes tu base de determinación de las donaciones. ¿Qué significa esto? Miren, voy a subir un poquito acá y quiero que nos ubiquemos todo a lo que quiero llegar. La compensación de pérdidas se da después, según la estructura del PDT, todo lo que hemos llenado un PDT, hemos podido ver que en su estructura la compensación de pérdidas está por debajo de las adiciones y deducciones. ¿Qué significa? Que para determinar la adición o deducción de donaciones, yo tengo que haber hecho las adiciones y deducciones de otros gastos, haber compensado las pérdidas y recién ver si tengo o no tengo que reparar el gasto por donaciones. ¿Se dan cuenta un poquito por qué yo decía de que esta manera clásica de estudiar los reparos no es tan cierta en la práctica? Porque hay gastos que se adicionan pasado la compensación de pérdidas. No lo digo yo, lo dice el inciso X del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Es decir, que si por ahí alguien dice, no, William, estás equivocado, así no es, todas las adiciones están por encima de las compensaciones de pérdida, bueno, entonces tendríamos que leer nuevamente ese inciso X y ver que lo que dice literalmente, y eso lo tengo escrito más abajo, lo vamos a ver, es después de haber compensado las pérdidas arrastrables. Y las pérdidas arrastrables se compensan después de haber hecho adiciones y deducciones. Es decir, si acá abajo puedes seguir tú adicionando después de haber hecho esta compensación y te va a mover el cuadro. También te pongo N42 porque este es algo que también a veces nos olvidamos. Reparos que dependen del resultado neto de pérdidas 2. ¿Cuál es? La participación a las utilidades. La participación a las utilidades, su base de cálculo es la reta neta imponible de pérdidas compensables de acuerdo a no. Es decir, la misma base que las donaciones. Y aquí sí sucede algo curiosito, y es lo siguiente. ¿Qué es eso curioso que sucede o qué es eso curioso que pasa? Que si se fijan, la base de análisis de deducción
de las donaciones y la base de cálculo de la participación a las utilidades son la misma, es decir, posterior a la compensación de pérdida. Pero ahora, ¿cuál calculas primero? ¿Primero calculas las donaciones o primero calculas la participación a las utilidades y después recién calculas el límite de las donaciones? La norma no lo especifica, la norma no lo indica. Yo, en lo personal, ojo que no es que así le esté diciendo que es para todos, la postura que yo he tomado ante la ausencia normativa es que primero calculo mi límite de donaciones, en los casos de las empresas en las que yo he podido tener tratamiento de donaciones, lo que hago es primero calculo el gasto de donaciones y después de haber considerado los gastos de donaciones, recién calculo la participación a las utilidades. Muy bien, William, calcula la participación a las utilidades. Y ahí se acabaron los reparos, ¿cierto? No. A pesar de yo ya haber compensado pérdidas, adicionado una vez, aparte de este punto, siguen surgiendo reparos. Reparos que se generan por no pagar utilidades antes de la declaración jurada. Eso es un reparo adicional. Entonces, en la práctica, cuando nosotros hacemos una determinación de reparos, tenemos que ubicarnos específicamente en qué nivel estamos y sobre todo nuestra hoja de trabajo no es una hoja de trabajo de un solo bloque, así como se está mostrando acá. Es una hoja de trabajo que está compuesto de los 5 niveles, los cuales los vamos a analizar uno a uno y de esa manera nos vamos a terminar por convencer de cómo funciona este tema de los análisis de los gastos, sobre todo ya cuando lleguemos a la parte de la participación a las utilidades, porque estoy más que seguro, ¿sí? Estoy recontra convencido de que muchos de los presentes, y quizás me arriesgo a decir que ninguno de los presentes calcula participaciones a las utilidades, o sea, activos y pasivos diferidos por participación a las utilidades. Inclusive, a pesar de que el plan de cuentas tiene cuentas específicas para activo diferido por participación a las utilidades, pasivo diferido por participación a las utilidades y tiene gastos por participación a las utilidades diferidas. Las mismas cuentas que tiene para el impuesto a la renta diferido, las tiene para las participaciones. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma. Y lo vamos a ver en un minuto. ¿Sí? Simplemente quiero introducirlos a la idea. Sí, cada vez que hemos llevado cursos de diferidos, a nuestros expositores y profesores se nos olvidó, o se les olvidó en su momento, entender de que así como calculamos activos y pasivos diferidos por el impuesto a la renta, la dinámica con la que funciona la participación a las utilidades me obliga a también tener que calcular activos y pasivos diferidos, pero por participación a las utilidades. Hagamos un repaso práctico y lo voy a trabajar desde el nivel 2 al nivel 5 con la intención, ¿sí? De que nosotros cuando entremos a trabajar el nivel 1, que es los gastos de vehículos, vamos a hacer el tema del análisis operativo de cómo lo tendríamos que hacer si es que nosotros en este momento estuviéramos llenando nuestro PDT de renta anual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los gastos que genera más complicaciones al momento de hacer la declaración, sobre todo por el control. El control y los excesivos requisitos que nos ha puesto la norma, ¿no? Nos ha metido cinco, se podría decir, vamos a poner como que 5 barreras para poder tomar el gasto. Cuando ya crees que tienes derecho a deducir el gasto, te pone una quinta y te dice, sí, sí, pero hay un factor que tienes que aplicarle a ese gasto que te ha resultado. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver de manera separada, así que no lo voy a tocar en el caso que voy a realizar en este momento. Y recuerden algo, el ejercicio que vamos a hacer en este momento lo que busca es hacer un análisis bastante rápido de cómo funcionan estos 5 niveles al momento de determinar tanto mis adiciones y deducciones como mis diferidos por participación a las utilidades, como mis diferidos por impuesto a la renta. ¿Ok? Empecemos por el nivel 2 y recordemos reparos que dependen de otro elemento, pero no del estado de resultados, como por ejemplo el análisis de los gastos de representación. Este es un gasto que yo consideré prudente ponerlo porque me permite hacerles un comentario. Muchas veces los contadores, y eso lo he podido ver, no controlamos los gastos de representación de manera mensual.
Miren, con los demás gastos, o con la mayoría de gastos, uno podría decir, contrólalos y analízalos en diciembre, ¿no? Porque no hay mucho problema, porque no te genera efectos para impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta se declara de manera anual. Los ingresos sí contrólalos mensualmente porque estás obligado a hacer un pago a cuenta y ese pago a cuenta se calcula con base a los ingresos obtenidos mes a mes. Pero los gastos, bueno, los gastos analízalos a fin de año, a veces he escuchado decirlo, ¿no? No te hagas mucho problema. En la gran mayoría de ocasiones eso se aplica, ¿sí? Se da el hecho de que sí, podrías tú analizarlo de manera anual sin ningún efecto jurídico. Pero con los gastos de representación no sucede tanto así porque está vinculado a la ley del IGB, ¿sí? O al tratamiento del IGB. Y la norma del IGB en su ley y reglamento te ponen o te dejan como claro, o en claro, disculpen, de que los gastos de representación se analizan mes a mes con la intención de que si en algún mes tú tienes un exceso de deducible, vas a tener que reparar el IGB del mes. Por lo tanto, este cuadro que yo tengo acá, o lo que les estoy mostrando, lo que busca es eso, hacer un control mensualizado de los gastos de representación. Y por ejemplo, si yo en abril, bueno, calculo, no sé, consumo 60.000 soles, miren, los gastos acumulados hacen de que, bueno, aquí por un tema de coincidencia, en diciembre yo he tenido un exceso. ¿De cuánto? De 17.594,37 soles. Muy bien. William, ¿y cuál es el efecto de ese reparo que estoy identificando? ¿Y por qué se da el reparo? Bueno, el reparo se da porque la norma me dice de que yo tengo como máximo deducible el 0,5% de los ingresos netos acumulados, pero que esto no puede ser superior al equivalente de 40 UITs, ¿no? El menor entre ambos. ¿Cuánto equivale 40 UITs con el valor de los 4.950, que es la UIT del año 2023, vigente para los cálculos del año 2023? Son 198.000. ¿Qué me genera esto? De que, por ejemplo, en enero, ¿cuál es el menor? 55.000. Entonces ese es mi límite del mes. ¿Cuánto es mi gasto de representación que yo he identificado en el mes? 491. Mi gasto acumulado es 491 porque estamos hablando de enero. Deducible, el 100% porque el gasto que yo estoy, con el que yo estoy impactando es menor al límite. Así que 100%, no hay reparo. Y eso es lo que voy analizando todos los meses. Llega un momento, y es en el año, en mayo, si ustedes se fijan, voy a poner por acá, el 0,5% de los ingresos es equivalente a 221.580. ¿Por qué? Porque yo tengo acumulado en ventas 44 millones. 0,5% de 44 millones, 220.000 por ahí promedio. ¿Ok? Límite de 40 OITs son 198.000. ¿Cuál es el menor? El menor es el límite de 40 OITs, por lo tanto, este es mi límite. Y fíjense que este límite se estanca hasta el final. Es decir, en el año yo no puedo deducir más de 40 UITs por gasto de representación, a menos que mis ventas no soporten o no lleguen a ese límite. De lo contrario, se estaría dado por el límite de mis ventas, tanto como se puede observar dentro de los primeros 4 meses, ¿no? Ahora, recuerden, si mi gasto no supera, no hay problema. Pero ¿qué pasó en diciembre? Y justo por casualidad en diciembre, ¿no? Yo superé. Solamente estoy obligado a hacer el reparo del gasto para efecto de impuesto a la renta. No, recuerden, la ley del IGB que me pide, la ley del IGB me pide que yo tome este gasto, lo repare para efecto de impuesto a la renta cuando haga mi DJ, pero para efecto del IGB, yo tengo que analizar lo que he reparado y si por ahí hay una factura de un restaurante, hay una factura de algo que compré y que está dentro del concepto de gasto de representación, voy a tener que reparar ese crédito fiscal porque no tengo derecho a él mismo. ¿Ok? Entonces no se olviden que con respecto al gasto de representación, ustedes tienen que hacer un análisis mensualizado. ¿Por qué? Porque no solamente impacta el impuesto a la renta, sino también impacta con el tema del crédito fiscal, de acuerdo a lo que establece la normatividad del IGB. ¿Sí? Eh, Le voy a poner aquí 3.500. No hay reparo. Al final mi gasto acumulado es de 159.000 soles
pero mi límite está en 198.000, así que no tengo nada, absolutamente nada que reparar. Esto es un reparo por el cual yo utilizo una base de comparación para establecer si eso no es deducible. Ojo, recuerden, estamos analizando reparos desde el punto de vista tributario, estamos analizando norma tributaria, no estamos haciendo diferidos o análisis de diferencias temporarias ni temporales. ¿Sí? Entonces, vamos al punto 2 o al nivel 3. Y aquí sí empieza la cosa a ponerse un poco interesante. Les decía, dietas al directorio. Muchos de nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros quizás estamos trabajando en empresas donde no tienen directorios y quizás algunos sí. Para aquellos que tienen directorios o en las empresas en las que trabajan se ha implementado un directorio, eh, sí, sí, la norma no ha discriminado. La norma ha considerado, amiga Rocío, tan solo ingresos netos. Donde sí ha puesto un disclaimer la norma, y por cierto, cuando me escuchan decir disclaimer es como que ha hecho una salvedad o ha puesto así como que ha hecho como que un paréntesis, ¿no? Una aclaración. Donde sí ha puesto, ha hecho una aclaración, la norma es en el caso de las UITs para determinar el nivel de vehículos en el cual tú tienes que con el cual va a ser la comparación de cuántos vehículos puedes tener dentro de la entidad que sean calificados como vehículos DAR. Lo vamos a ver en un momento. Ahí sí la norma lo que dijo fue ingresos provenientes al ejercicio pero de actividades propias del giro del negocio. Lo que no es dentro del giro del negocio, no lo sumes. Yo les digo que en el caso de vehículos, la norma me ha puesto un montón de trabas. Como que si no quisiera de que los gerentes compren carros demasiado suntuosos, y no solo demasiado suntuosos, sino muchos vehículos. Simplemente es como que te ha dicho, mira, si te vas a comprar un carro, cómprate un carro moderadamente. Caso contrario, yo te lo voy a reparar, ¿sí? O te voy a poner muchas trabas para esa deducción. ¿Sí? Pero en el caso de acá, no. En el caso de acá simplemente te ha dicho ingresos netos. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la parte de las dietas. En el caso de las dietas, lo que nosotros vamos a ver es cómo funciona resultados antes de impuesto. Este es el resultado de tu contabilidad, ¿sí? El resultado de tu contabilidad después de aplicar NIF. O sea, ese resultado que te da cuando tú terminas de hacer tus estados financieros, ¿no? Imagínense, ¿no? Voy a ingresar a EJB, voy a entrar acá, o permítame un momento, entrar a la empresa Contadores Felices, el año 2023, y me voy a ir a análisis financiero, notas a los estados financieros, voy a procesar mi contabilidad y voy a sacar mis notas, ¿ok? Y dejar un poquito, está procesando la información, tiene que agarrar toda la información y va a sacar mis notas a los estados financieros. Imagínense, no acabo de pasarme toda la tarde, toda la noche haciendo mi contabilidad. Ujú. A ver qué me salió acá. Permítame, por favor. Permítame. Mi estado de situación financiera me ha sacado las notas, pero no sé por qué me salió ese error. Bueno, pero aquí están. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, aquí está mi hoja de trabajo, mi estado de resultados. Lo acabo de generar en el momento, ¿sí? Eh, Esto de acá me refiero. Utilidad pérdida del ejercicio después de aplicar mis NIF. Esto es lo que la norma, y esto lo repito, quizás la ley del impuesto a la renta no lo aclara, pero existe amplia jurisprudencia que deja en claro que cuando la norma habla de utilidad comercial, se está refiriendo a la utilidad contable, ¿ok? Se está refiriendo a esto de acá, a este resultado. Mire, este resultado es un resultado puro, es un resultado financiero. Aquí he aplicado todas mis NIF, desde el marco conceptual hasta la última NIF publicada y validada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Estos 7.540.000 es a lo que nosotros conocemos como utilidad comercial para fines de determinación de las dietas al directorio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo acá. Utilidad comercial,
Aquí le he puesto, bueno, le voy a cambiar el nombre para no generar conflictos de conceptos. Utilidad comercial. Ahora, yo he metido dentro de mi contabilidad dietas al directorio. Esto está contabilizado en una cuenta 62, ¿no? Como gastos por dietas al directorio. Muy bien. Estos gastos por dietas al directorio, yo lo que tengo que hacer es sumarlo. ¿Sumarlo a dónde? A mi utilidad comercial. Y la suma de la utilidad comercial más las dietas es lo que determina la base de cálculo para el gasto deducible por dietas al directorio. A eso le aplico el límite del 6% y determino cuánto es mi deducible máximo, que en este caso son 746.929 soles. ¿Hay reparo? Bueno, en este caso no hay reparo porque yo he reconocido un gasto de 680.000 y mi límite me está dando 746.000. Pero si, por ejemplo, yo hubiera metido a mi contabilidad 980.000, ahora mi base va a cambiar, sí, incrementa, pero el 6% de esta nueva base solo llega a 764.000, por lo tanto tengo ahora sí un reparo. ¿Ok? Tengo un reparo. Ojo, que tengo un reparo de nivel 3, es decir, un reparo basado en un límite 100% contable. Vámonos entonces a este punto a trabajar el reparo de nivel 4 con el tema de lo que son la deducción por donaciones, como les decía. Y quiero que lo vean de esta manera. Esto lo voy a volver a poner acá como utilidad comercial, les decía, con la intención de no generar conflictos de interpretación. ¿Ok? La utilidad comercial, nuevamente voy a poner aquí, esta es la utilidad de los estados financieros bajo NIF. Porque así empieza. Tú empiezas con un estado financiero bajo NIF y ahí está. Y a este estado financiero comienzas a hacerle las adiciones temporales permanentes y las deducciones temporales y permanentes. Miren, yo le he puesto por una serie de conceptos de manera manual adiciones temporales por 50.000, pero ya le estoy poniendo una adición permanente de 215.070, que es lo de acá, punto 66, que viene el reparo de las dietas. ¿Ok? Y le estoy poniendo una deducción temporal de 31.350, es decir, o sea, le estoy poniendo como dato, ojo, tanto el dato de los 50.000, lo voy a poner en azul. Sí, estos dos datos de acá yo los he ingresado manualmente, no los estoy jalando de ningún lado. Por si acaso, si alguien se preguntó de dónde salieron esos 50.000, de dónde salieron esos 31.350, no, yo los he colocado manualmente. Sí, porque a veces nos perdemos con los datos, al igual que las pérdidas de años anteriores. Yo lo estoy colocando por temas prácticos. El único dato que yo he jalado es este de acá, que está arrastrando del reparo de arriba. ¿Ok? Recuerden, ¿cuál es la base para yo deducir las donaciones? La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. ¿Quién lo dice? La ley del impuesto a la renta. La diferencia entre temporal y permanente está dado, ¿sí? Vamos a explicarlo rápidamente por lo siguiente. La idea de permanente es algo inmutable. ¿Sí? Es algo que no cambia, es permanente, su propio nombre lo dice. Y por ejemplo, yo te digo lo siguiente, ¿ok? Un gasto que no tiene comprobante de pago, y es el ejemplo más simple que podríamos dar. Un gasto que no tiene comprobante de pago. Preguntémonos todos, ¿algún día será aceptado? La respuesta es nunca va a ser aceptado. Y si nunca va a ser aceptado, cuando yo lo repare, va a ser un reparo para siempre, porque jamás te lo van a aceptar. O sea, no, no es que de aquí a 3, 4, 5 años te acepten ese gasto. Es nunca, es un para siempre. En cambio, por ejemplo, gasto de desmedro, de inventario aún no destruido. La pregunta es, si yo todavía no lo destruyo, pero yo le impacté en mi estado de resultados, ¿algún día podré deducirlo? La respuesta es sí, lo podré deducir cuando lo destruya de acuerdo a norma. ¿Y por qué digo de acuerdo a norma?
Porque si yo lo destruyo así sin cumplir lo que indica el inciso C del artículo 21 del reglamento, pues tampoco va a ser deducible, ¿no? Un temporal lo vuelvo permanente. Pero mientras yo lo haga de acuerdo a norma, lo voy a poder deducir. Esa es la diferencia entre bueno, valga la redundancia, entre una diferencia permanente y una diferencia temporal, es que las permanentes jamás van a ser revertidas, siempre van a generar el efecto inicial en la determinación del impuesto a la renta, mientras que un temporal ahora genera un efecto, pero podrá ser revertido en un futuro. Básicamente eso. Entonces, ¿por qué es importante identificar las temporales de los permanentes? Pues porque las temporales generan diferidos, mientras que las permanentes no lo hacen. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento. Importante entonces, fijémonos en este dato. Claro que sí, Euder. Todo aquello, por ejemplo, vacaciones, más allá de vacaciones no gozadas, amigo Euder, ¿sabes qué tipo de vacaciones son las que son temporales? Las vacaciones no pagadas. Porque yo podría pagarle a mi trabajador las vacaciones, lo vuelvo deducible y hago que goce el descanso en otro momento y en ese momento ya no le pagaré porque ya le pagué y estaría cumpliendo tanto con el pago como el derecho de descanso, ¿no? Y algunos lo hacen así, pagan por adelantado las vacaciones para deducirlas, pero el derecho al descanso puede ir. Repetir sobre dietas al directorio. Eso deberías de dejarlo escrito y a eso va a depender. Mira, esto ya es derecho administrativo, ¿sí? Esto es derecho empresarial, derecho corporativo. La norma tributariamente nunca te dice de que tú tengas derecho de repetir contra el directorio por los gastos que has generado. Pero si en el estatuto de la empresa se ha indicado de que cualquier exceso el director lo tenga que devolver, pues entonces ya es cosa de ellos. Eso ya es vía civil. Ya no tiene nada que ver con la parte tributaria. Para efectos tributarios, si tú le pagaste de más, eh, ah, pensé que te referías al tema del derecho de repetición que se da en algunos casos. Ok, ok, ok. Con el tema de la dieta específicamente, sí, un lapsus brutus, pero recontra brutus. Me emocioné, me emocioné. Con el tema de las dietas, lo voy a hacer rapidito nada más, ¿sí? Porque tampoco quiero retrotraerme demasiado. Mira, tomas tu resultado contable, ¿ok? Tomas tu resultado contable, le sumas el gasto por dietas al directorio, la suma de ambos te da la base de cálculo de dietas, le aplicas el límite del 6% y identificas si es que el resultado, ese 6% que te dio la base, está por debajo o por encima de las dietas que has obtenido o que has pagado, ¿sí? O que has devengado, porque recuerden que las dietas del directorio no necesitan pagarse para hacerse deducibles. ¿Sí? No están dentro de los gastos que requieren ser pagados para poder ser deducibles. ¿Quién lo dice? Igual, RTFs e informes. La norma como tal no lo menciona, pero hay también amplia jurisprudencia respecto a ello, donde te dice que no es necesario pagarlo para poderlo deducir. ¿Ok? Pero tampoco estés devengando dietas y nunca la pagues, porque ahí te podrían entrar como pasivo falso. ¿Sí? Por el tema de eh, pues la Ley General de Sociedades dice que el directorio trabaja y que tiene derecho a percibir una remuneración y esa remuneración se la reconoce como dieta, ¿no? Claro que sí, la retención del 5% va a ir, pero siempre y cuando se le aplique, se le pague efectivamente. ¿Ok? Bueno, por ahí me he hecho una pregunta en interno. Bueno, vamos haciendo algo. Vamos a avanzar porque si no nos vamos a estancar en ese punto. Yo lo que quiero llegar, la parte que más me interesa llegar a mí es la participación de las utilidades, pero para poder entrar bastante cuajados a la parte de participación a las utilidades, lo que yo deseo es que me presten mucha atención en este punto. Hagamos un recordaris de lo que acabamos de mencionar al inicio de la clase. Esta forma de trabajar los reparos, así, en las cuales metemos dentro de un bolso todos las adiciones y deducciones y después calculamos la participación a las utilidades, aplicamos las pérdidas y ya tenemos la base de determinación del impuesto a la renta, es una metodología de enseñanza, es una metodología de salón, es una metodología de Excel, es una metodología Zoom, porque en la práctica no va a ser así, al menos si quieres hacerlo de acuerdo a norma.
En la práctica tú vas determinando los reparos y vas adicionando, ¿ok? Adicionando por escalas. Es decir, primero, de forma directa, haciendo tu propia contabilidad, luego haciendo comparaciones o controles mensuales. Mira, este reparo yo lo puedo hacer en mi asiento contable, ¿sí? Ya les voy a enseñar cómo podrían hacerlo quizás con sus sistemas, pero en EJB es bastante sencillo. Esto lo podría hacer con mis reportes mensuales. Con EJB igual también va a ser sencillo, ya se los explico cómo. Esto de acá ya necesito cerrar el periodo. Para hacer este reparo necesito haber cerrado el periodo. Para hacer este reparo de nivel 4 no solo necesito haber cerrado el periodo o el ejercicio, necesito a su vez haber calculado todos mis otros reparos, todas mis otras adiciones y deducciones. Y para hacer este reparo, el último del ejercicio, el último, necesito haber terminado mi proceso de cancelación de participaciones y haberle puesto una fecha límite para el cierre de declaración de renta. Mientras eso no está establecido, todavía tengo un reparo al aire. ¿Ok? Recién estamos en el nivel 3, que es las dietas al directorio. Ya lo hemos hecho. Muy bien, ya lo hemos calculado. Me ha salido un reparo de 215.000. Ahora me voy al nivel 4.1, es decir, ya hice todas mis adiciones, deducciones, ¿no? Adiciones tanto temporales, permanentes. Ya compensé mi pérdida de años anteriores y recién me encuentro con que estoy habilitado para aplicar el inciso X del artículo 37, porque el inciso X me pide que yo determine la renta neta de tercera categoría luego de efectuada la compensación de pérdidas. Y repito nuevamente, esto no me lo estoy inventando yo. Creo que cualquiera que haya llenado un PDT sabe que la compensación de pérdidas, ¿dónde está la compensación de pérdidas? La compensación de pérdidas está después de adiciones y deducciones. ¿Qué significa? Que yo primero tengo que haber calculado todas mis adiciones y deducciones diferentes de dietas, diferentes de participación a las utilidades, poner mi compensación, determinar mi base de deducción por donaciones y ponerlo acá. Este es mi límite. 31.372. Muy bien. ¿Cuánto ha sido mi gasto por donación del periodo? 20.000 soles. Les pregunto, ¿hay reparo? ¿Sí o no? Como para no estar hablando solito. ¿Identifican en esa parte del ejemplo algún reparo? No, ¿verdad? No hay reparo. Pero ¿qué pasa si mi gasto por donaciones del periodo hubiera sido de 50.000 soles? Hay o no hay reparo. William, ¿sí? Ya está ya. Hay un reparo porque ahora mi gasto por donaciones es superiores al límite que me has dado. Muy bien. Entonces, tengo que reparar 18.627.93. Ahora sí, que ya terminé de identificar mi gasto por donaciones de acuerdo al inciso X del artículo 37, voy a irme a calcular mi gasto por participación a las utilidades. Ojo, que esto no te genera ningún asiento contable todavía, porque aún no has llegado a la parte de determinación del impuesto a la renta. Tú simplemente estás haciendo todavía análisis, mira, todavía estás en la parte tributaria, todavía no llegamos a la NIC 12. Pero William, pero ya estás haciendo adiciones y deducciones, ¿cómo que todavía no llegamos a la NIC 12? No, no llegamos a la NIC 12 todavía. A la NIC 12 se llega al final, cuando estás determinando tu impuesto a la renta ya. Nosotros seguimos metidos en el artículo 37. La diferencia, y esto es algo que no se nos explica en los cursos de diferidos, ¿ok? Oh, sí, amiga Sonia, sí te pide bastante, ¿ah? Te pide bastantes requisitos dependiendo de lo que vas a donar. Cuando tú te vas al reglamento, que es el 21, no recuerdo específicamente el inciso, pero yo recuerdo una vez que estuve involucrada en un proceso de donación, sí, a una municipalidad, tienes que hacer un planeamiento tributario primero, porque no es lo mismo donar gas, donar bienes que donar el tema de principalmente. Tiene que ser una entidad perceptora de donaciones inscrita debidamente en la SUNAT, ¿ok? Si es que la UNICEF está dentro de la lista de entidades perceptoras de donaciones en SUNAT, sí le podrías donar. Pero si no lo está, por más UNICEF que sea, no es deducible el gasto.
¿ok? A lo que quiero llegar, que sí se te va a pedir acreditar muchas cosas. Y para el tema de la municipalidad se nos, inclusive la aceptación, la carta de solicitud, la carta de ofrecimiento, la respuesta, el acta de aceptación por parte de la municipalidad, la acreditación de la entrega. Fue mucho papeleo para nosotros poder acreditar ese gasto por donación, ¿ok? Entonces sí, sí se te pide una serie de requisitos, son bastantes, no los tengo en la cabeza porque son un montón, pero están en el artículo 21 del reglamento. No recuerdo exactamente el inciso. Sería mentirte en este momento si te doy un inciso, pero por ahí está, ¿ok? Ahora, lo que quiero llegar, ya he identificado un reparo. Ahora sí, ahora sí, William, ¿puedo hacer mi determinación del impuesto a la renta? No, todavía no puedes hacer tu determinación del impuesto a la renta porque todavía estás en el nivel 4 de análisis y estás en el nivel 4.1. Ahora tenemos que bajar al nivel 4.2. Por fin podemos determinar nuestra participación a las utilidades. A ver, para las personas de más de 30 años de edad, recordarán esa famosa porra que creo que todavía se usa, ¿no? Ojo, pestaña y ceja. Ya, lo mismo les pido yo en este punto. Préstenme mucha atención en lo que les voy a mencionar en este momento, porque aquí viene lo novedoso para algunos, yo diría para la gran mayoría, porque es muy probable que quizás es la primera vez que vayamos a ver tratamientos de diferidos por participación a las utilidades. Antes de explicarles el procedimiento, yo solo quiero hacerles un refrescar de ideas a todos para entrar todos, esto como se dice, listos, encajonados en la lógica de los diferidos. Miren, si yo tengo un gasto contable de 100.000 soles, lo voy a poner aquí, gasto contable de 100.000 soles, pero tributariamente solo me aceptan 50.000 soles ahora, pero los voy a poder aplicar la diferencia en el futuro. ¿Esto qué significa? Hoy voy a pagar más o menos impuesto a la renta. Los leo. Muy bien, Connie. Muy bien, Lady. ¿Alguien más por ahí que se anime a apoyarme? Ay, milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, Solano y Mauro, voy a pagar más impuestos. Díganme, ¿y qué va a pasar en el futuro? Voy a pagar más o menos impuesto. Oye, William, como me van a dar la posibilidad de deducir, es todo lo contrario, menos impuestos. William, esa canción es canción popular, es canción de moda, todos se lo saben. Dime algo que no tenga en cuenta, dime algo novedoso. Ah, miren, lo que pasa es que las participaciones a las utilidades, ¿en base a qué se determinan? Artículo 4 del decreto legislativo 892, que es el decreto legislativo con el que se reglamenta este tema de la participación a las utilidades. Te dice, la participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2 del presente decreto, ojo, pestaña y ceja, se calculará sobre el saldo de la recta neta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo a las normas de la ley del impuesto a la renta o del impuesto a la renta, así dice. Para los entendidos de la materia, sabemos que se está refiriendo al artículo 50, el mismo artículo 50 del que habla el inciso X. ¿Qué significa? Vayámonos mentalmente a nuestro PDT. Díganme, la base de la participación de las utilidades, ¿está antes o después de adiciones y deducciones? Eso es lo que más me interesa que todos estemos cuadrados. ¿La base de determinación de la participación a las utilidades está antes o después de adiciones? Está después, ¿verdad? Creo que por ahí, William, hasta ahora no me estás diciendo nada novedoso. Bueno, sí, efectivamente, está después. Entonces, yo les pregunto algo. Si yo tengo un gasto contable, ¿ya? Tengo un gasto contable de 100.000, pero yo lo he adicionado. O sea, me han pedido que adicione o que repare 50.000 soles porque no me los acepta la norma tributaria. Eso va a hacer que yo este periodo pague más
o menos participación a las utilidades? ¿O voy a pagar la misma cantidad de las participaciones a las utilidades? Voy a pagar más participación a las utilidades, es clarísimo. ¿Y qué va a pasar el próximo año? ¿Voy a pagar igual participación a las utilidades o voy a pagar menos? Teniendo en consideración de que voy a revertir mi diferido. Tal cual, ¿verdad, Connie? Es la misma lógica. Voy a pagar menos participación a las utilidades. Por lo tanto, ¿ok? ¿Ok? Por lo tanto, las adiciones y deducciones tienen impacto en el cálculo de participación a las utilidades. La respuesta es sí, la tienen. Y por lo tanto, si yo calculo diferidos por impuesto a la renta bajo la lógica de que, a ver, si me adicionan en el futuro yo voy a pagar menos impuesto a la renta, y si deduzco en el futuro voy a pagar más impuesto a la renta, les planteo una pregunta para todos. ¿Por qué no calculo diferidos por participaciones a las utilidades? ¿Por qué nadie nos enseñó a calcular participaciones a las utilidades diferidas? Hasta ahora no encuentro la respuesta. ¿Ok? Hasta ahora no encuentro la respuesta porque cuando nos enseñan a trabajar diferidos, nadie nos explica. Ojo, amigo Álvaro. ¿Ok? Ojo. Porque se olvidaron, porque nunca lo tuvieron en cuenta. Alguien me dijo alguna vez cuando le pregunté, lo que pasa es que las adiciones, las participaciones, determinado digo, pero los diferidos por impuesto a la renta tampoco tienen impacto en la renta corriente, solo es un control financiero que se hace de acuerdo a NIC 12. O sea, es lo mismo. Si no lo hago por participaciones diferidas, tampoco tendría que hacerlo por impuesto a la renta diferido. Y alguien diría por ahí, no, es que lo que pasa es que el impuesto a la renta lo que busca es regularizar el gasto por impuesto a la renta, entonces sí necesitas. Pues yo te digo, lo mismo pasa con el tema del gasto por participación a las utilidades, porque crea un activo o se crean pasivos por participaciones diferidas. Entonces también necesito regularizar el real gasto. Yo creo que lo que pasó, y para no darle más vueltas al asunto del por qué sí y por qué no, es que quizás nadie le tomó importancia o nadie se puso a pensarlo. Ojo que tampoco es que haya sido como que yo lo haya sabido siempre. Lo que pasó fue que una vez estuve dictando un curso de plan contable, te estoy hablando hace como 2, 3 años atrás, y cuando me pongo a revisar el plan contable para preparar mi dinámica de diferidos, encontré la cuenta 37 que llamaba participaciones a las utilidades diferidas, y encontré en la 49 participación a las utilidades diferidas, encontré en la cuenta 62 gasto por participaciones a las utilidades diferidas. Me fui a revisar la norma y entendí que sí, de que siempre se debió calcular. La diferencia es que los especialistas en tributación y los especialistas en NIF nunca lo tuvieron mapeado. Esa es la sensación que tengo yo, ¿no? Entonces, básicamente eso, se les escapó del radar. Es como que se olvidaron que el plan de cuentas también tenía eso. Bueno, William, ya, nos quedó clarísimo, se tiene que hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago el cálculo de esos diferidos? Y sobre todo, ¿cómo lo calculo de tal manera que no me distorsione mi impuesto a la renta? Porque si yo voy a calcular diferidos por participaciones a las utilidades, no por hacer ese cálculo yo voy a terminar distorsionando ¿cómo se dice? Mi impuesto a la renta al finalizar el periodo. Bueno, aquí lo único que les voy a pedir es mucha concentración porque un error o un despiste y nos podemos desembocar y nos podemos perder. ¿Sí? Recordemos, o más que nada, ubiquémonos en el siguiente punto. Resultados antes de participaciones a las utilidades. Hasta ahí todo es claro, lo que hemos denominado utilidad comercial, para hacer ahí una vinculación relacionada al tema de las dietas o al tema del directorio. ¿Ok? Ahora, adiciones temporales, recuerden que este dato lo estoy jalando de manera manual, lo he colocado. Adiciones permanentes, las dietas, aquí le voy a poner un igual y le voy a jalar el reparo por las dietas y le voy a poner el reparo por o más el reparo
de acá. Vista, barra de fórmulas, ¿ok? Quiero asegurarme de dónde estoy jalando este dato. Fórmula, rastrear precedentes. Estoy jalándolo de aquí y estoy jalándolo de acá. Está bien, listo, los dos conceptos. Quitar flechas, ok. Hasta ahí todo normal. Esto de aquí, igual yo lo estoy arrastrando manualmente y esto de aquí también lo he puesto manualmente. Lo importante es que ya tengo mi base de participación a las utilidades, que no es otra cosa más que la sumatoria de toda la utilidad comercial más todos los movimientos que hay acá. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Ahora, una vez que nosotros tenemos este dato, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos este dato, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo mi base, 8% de participaciones de las utilidades. Creo que son empresas comerciales, si mal no recuerdo, pagan el 8%, ¿no? ¿Ok? Me está saliendo 26.587.89 de participaciones a las utilidades que yo voy a tener que pagar ese año. Pero estos sí me generan asientos contables. ¿Qué asientos contables me va a generar? En primer lugar, esto es la participación a las utilidades del periodo. 62.9411 contra 41.3101. Esto es lo que yo voy a tener que repartirle a mis trabajadores. Hasta este punto, o en este punto, no hay nada que explicar, es algo que se explica o se enseña en todos los cursos de cierre contable. Cómo identificar y cómo hacer el asiento de la participación a las utilidades. Lo que a mí me interesa es a partir de este asiento. Miren, lo he puesto con las cuentas completas, para por si acaso por ahí haya alguien que todavía lo esté dudando. La cuenta 372101 se llama activo diferido por participaciones a las utilidades. ¿Y cómo ha surgido este activo diferido por participación a las utilidades? Es el neto de los reparos. Ojo, otra cosa, yo lo he separado en dos bloques, sí, por efectos prácticos, por efectos teóricos, he separado en dos partes. El diferido por las adiciones y deducciones del periodo y el diferido que estoy revirtiendo por la pérdida de años anteriores. Para quienes todavía estén dudando, si yo genero pérdida tributaria en un ejercicio, ¿esa pérdida tributaria me genera un activo diferido, sí o no? Por impuesto a la renta. ¿La pérdida tributaria genera impuesto diferido? O sea, ¿un activo diferido? Sí, genera activo diferido. Eh, la pérdida tributaria, no la pérdida contable, porque la pérdida contable, si no es deducible, no va a generar diferido. Pero la pérdida tributaria va a generar un escudo. Ojo, en el periodo, ¿sí? Ahora, si pasan los años y yo no logro revertir esa pérdida, tengo que hacer un quiebre de tasa y tengo que hacer una reversión y mandar al gasto porque he perdido el derecho a compensar la pérdida. Pero en el año uno, mi estimación es que lo voy a revertir dentro de los 4 años o en el futuro, dependiendo si estoy utilizando el método A o el método B. Así que aplicando los criterios de la NIC 8, estimaciones, específicamente la parte de estimaciones contables, cuando se genera una pérdida tributaria, ¿sí? Porque recuerden que las pérdidas tributarias se supone que son pérdidas compensables para efectos tributarios. Si son pérdidas contables que no tienes derecho a deducir, eso no te genera pérdida tributaria. Eso siempre genera simplemente una pérdida financiera. Ahí no hay más que hablar. ¿Sí? Pero las pérdidas tributarias de origen siempre te van a generar activos diferidos. ¿Ok? Luego, lo repito, puedes perderlos en el tiempo. Ya tendrás que revertir en ese momento de acuerdo a las reglas de la NIC 8, en este caso, estimación contable. Cambio de estimación o pérdida de estimación te generaría el reconocimiento en ese momento del gasto. Es decir, mandar al gasto todo ese resultado. ¿Ok? Pero eso ya es dinámica de NIC 8. Quizás en algún momento nos juntamos por ahí a hablar de NIC 8, de cambio de estimaciones contables, que es, por cierto, bastante interesante y divertido hablar de estimaciones contables. Eh, Muy bien, a lo que quiero llegar. Listo, he dividido en dos. He dividido el diferido que surge o la reversión del diferido que surge por la compensación de pérdidas y estoy poniendo por separado el diferido que te salen por adiciones y deducciones. ¿Cómo he calculado estos diferidos? Que quizás es la parte interesante para algunos, pues muy simple, ¿no? He agarrado el neto de los reparos, es decir, las adiciones temporales,
Pregunta, ¿por qué no estoy involucrando en el cálculo de mi diferido por participaciones a la diferencia, a las adiciones permanentes? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Por qué no estoy considerando a las adiciones permanentes? La respuesta es efectivamente porque no se recupera. Alguien podría decir, aparte de lo que dice Solano, porque las adiciones permanentes, y bueno, y milagros, jamás generan diferidos, porque nunca se revierten, nunca se recuperan, ¿no? Básicamente ello. Muy bien, tal cual, amiga Sonia, tal cual, porque nunca se recuperan. Le estoy aplicando la tasa de la participación a las utilidades. William, ¿por qué no le aplicas el 29,5? ¿No? ¿Por qué no le aplicamos el 29,5%? Porque no estamos calculando impuesto a la renta. La tasa del impuesto a la renta es el 29,5%. Pero ¿cuánto es la tasa de participación a las utilidades? El 8%. Por lo tanto, cada 1.000 soles de gasto que yo adicione o deduzca, me va a generar un equivalente al 8% de esos 1.000 soles para mayor o menor pago de participación a las utilidades. Por ende, mis cálculos están dados de esa forma, ¿no? El asiento del diferido 2 es de igual manera, ¿ok? Muy bien, esto me lleva a la contabilidad. Ahora les pregunto, y a ver, para los que estén atentos y sobre todo los que ya tienen experiencia elaborando estados financieros, y haciendo sobre todo, ¿sí? Haciendo sobre todo, ¿cómo se puede decir? Determinación de resultados y cálculo de diferidos. Este gasto de utilidades, estos 30.000 soles que me están saliendo de los tres gastos que yo, de las 62, de los 25.000, 1.492 y 5.600 que yo estoy reconociendo acá, díganme, ¿va a impactar el estado de resultado del periodo de acuerdo a NIF, sí o no? ¿O va a impactar simplemente, ok? Sí, amigos, Eduardo, las clases están siendo grabadas. Pregunta, nuevamente, ¿estos 30.000 van a impactar el resultado del periodo de acuerdo a NIF, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Impacta o no impacta? Claro que va a impactar. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras adiciones y deducciones que yo he estado haciendo, estas no generan asiento contable. No hay asiento contable. Y por eso por aquí estoy poniendo no asientos contables. Y si no hay asientos contables, yo no tengo por qué impactar los estados de resultados. Pero si ya estoy haciendo asientos, ahora sí, señores, bienvenidos al último nivel de determinación del impuesto a la renta. Recién vamos a determinar el impuesto a la renta. Recién nos vamos a meter a esta hoja de trabajo de arriba, a la de acá, a la que siempre nos han dicho que va así, ¿no? De que adiciones, deducciones, cálculo de participación a las utilidades y recién aplicas. No, no es tan fácil, o sea, no es tan directo. Ahora, bien, ya pasé de mi procedimiento de trabajo y participaciones a las utilidades, ya hice mis asientos de activos diferidos por por participaciones, disculpen, y mi reversión, bueno, por efectos prácticos, porque al final recuerden que solo se hace un asiento, ¿no? Ojalá tengamos la oportunidad de compartir una clase de diferidos en donde podamos desarrollar dinámicas contables solo de determinación de diferidos. Y ahí sí podríamos hablar del método de diferencias temporarias y hablar de métodos temporales, ¿sí? Los dos métodos. Lo que sí les digo es, el método de diferencias temporarias, si lo dominas, pues mis respetos porque tienes clarísimo cómo funciona la dinámica contable, ¿sí? Esa interacción, lo que yo denomino el principio el principio de vinculación o relación contable, que es toda cuenta de resultado está pegado a una cuenta de balance, pero no toda cuenta de balance está pegada a una cuenta de resultado. Si dominas ese principio, vas a fluir, vas a volar en el método de diferencias temporarias, ¿sí? No va a haber nadie que te pare. E inclusive vas a hacer un trompen elaborando estado de flujo de efectivo. Tanto la elaboración del estado de flujo de efectivo como la método de diferencias temporarias fluyen de ese principio, principio de relación contable, ¿ok? Ya por ahí, si también tenemos la oportunidad de llevar un curso de flujo de efectivo, desarrollo completamente ese principio, porque sin ese principio es difícil entender cómo se hace un flujo de efectivo, sobre todo si lo quieres dominar.
Si te quieres aprender el método, en una hora, un par de horas te enseño todo el método. Pero si quieres dominar, elaborar el estado de flujo de efectivos y esto, necesitas dominar ese principio. Muy bien, cierro paréntesis, regresamos a clase. Y para esta última parte, ¿sí? Esta última parte, el nivel 5 donde ya por fin voy a determinar mi activo y pasivo diferido por impuesto a la renta, ¿sí? Después de haber hecho esas adiciones y deducciones según niveles, yo lo que voy a tener que hacer es recordar lo siguiente. Datos para desarrollo, ¿sí? El último paso de la determinación. Del último, bueno, aquí me faltó una D. Entenderán que por a veces uno está de hambre y se come una palabra, una letra. Gasto incluido en la contabilidad a causa de la participación a las utilidades. Bueno, discúlpenme, voy a jalar de acá. ¿Listo? 30.695 soles. Son lo que yo le he metido como gasto a la utilidad. ¿Ok? A la utilidad o el resultado del periodo. Gasto que no tiene incidencia tributaria, pues solo es dinámica contable. Les pregunto yo, ¿estos dos asientos que he hecho son asientos que tienen incidencia o efecto tributario, sí o no? O sea, ese reconocimiento del activo y pasivo por participación a las utilidades diferidas, ¿tiene sustancia tributaria? Ojo, que para mí es importante que se ubiquen acá. La respuesta es no, no tiene sustancia tributaria. William, ¿cómo que no? Si hemos tenido que hacer aplicación de norma tributaria para calcularlo. Ah, sí, o sea, para hacer los cálculos hemos tenido que aplicar norma tributaria, pero los asientos no están respaldados por la norma tributaria. Es decir, que estos asientos que yo he hecho acá no suman ni restan para la determinación del impuesto a la renta porque no están respaldados por la norma. Así que como no están respaldados por la norma, yo los reconozco como gastos que no tienen incidencia para efectos tributarios. Vamos haciendo spoiler. Si esto no tiene incidencia para efectos tributarios, ¿qué voy a hacer yo en mi determinación de impuesto a la renta? ¿Los voy a adicionar? ¿Los voy a deducir? ¿Qué voy a hacer con esos 4.108 soles? Los voy a tener que adicionar, ¿verdad? Los voy a tener que agregar. Ahora, complementemos el criterio. ¿Lo voy a adicionar temporalmente o permanentemente? ¿Temporalmente o permanentemente? Ah, miren, ya tengo por ahí una postura. ¿Alguien más, por favor? Estamos pensando, miren, no tiene incidencia tributaria. Lo voy a repetir, ¿ya? No tiene incidencia tributaria, nunca la va a tener. Por lo tanto, la diferencia que genera es permanente o temporal. Efectivamente, Aldair y Milagros, es una diferencia permanente. William, ¿cómo que permanente? Porque aquí mismo lo estoy poniendo, no tiene incidencia tributaria. Jamás la va a tener. Recuerden que las temporales tienen una característica muy particular. Ahora no tienen incidencia, algún día la va a tener. Si es que se cumple algún requisito o ¿cómo se dice? Algo puesto por la norma, cuando se cumpla, ahí lo tendrá. Pero si nunca se va a cumplir, si nunca lo va a tener, termina siendo permanente. Entonces esto va a generar una adición permanente. Ojo, no se preocupen, el material yo se los voy a pasar, pero fiel a mi estilo, se los voy a pasar el último día de clase, que va a ser el viernes, y no se los voy a pasar libremente. Ya nuestra amiga Maribel les va a decir cómo hacen para que se les transmita el material. ¿Sí? Así que no se preocupen, todo lo que estamos viendo acá al final va a terminar en sus manos para que ustedes puedan hacer sus prácticas, agarrar esto como base. Y si por ahí hay alguien que también dicta, pues ya, pues no, o sea, ya es hora de empezar a enseñar diferidos por participaciones a las utilidades. Muy bien. Y vamos a hacer algo. Gasto deducible por haberse pagado según norma. Recuerden cuál es el requisito para yo poder deducir las utilidades, la participación a las utilidades, el gasto por participación a las utilidades. ¿Cuál es el requisito? El pago. Que se haya pagado. ¿Ok? Que se haya pagado, porque si no se ha pagado, pues no lo vas a poder hacer deducible. Ahora,
Gasto con reparo temporal de participaciones a las utilidades por no haberse pagado según norma. Mira, esta es una adición temporal. ¿Por qué es una adición temporal? Porque cuando yo lo pague, tendré derecho a deducirlo. Mientras no lo pague, no lo voy a poder deducir. A diferencia de estos 4.108, que sí voy a tener que esperar, que mejor dicho, que nunca lo voy a poder compensar. Muy bien, ya no redundo más en el tema. Disculpen que esté haciendo mucho hincapié, pero para mí es importante que se tenga en claro cada uno de esos números, porque la forma en la que yo subsano, o mejor dicho, interacciono mis adiciones y deducciones por participaciones a las utilidades diferidas, termina cayendo en mi hoja de trabajo de esta manera. Ojo que lo he separado con la intención de que se termine de entender. Ahora, miren algo. ¿Cuánto estoy teniendo acá? 119.304. William, ¿por qué me está saliendo 119.304.11 si siempre hemos estado trabajando con 150.000? Ah, muy simple, porque tal como ustedes me lo han dicho, permítanme, ha variado en el importe del gasto que yo le he metido a la contabilidad por mis asientos de participación a las utilidades, tanto corriente, que es esto, como diferido. Y me está generando un gasto de 30.695.89. Y esto ha hecho de que mi utilidad contable, a la que estamos llamando en esta clase utilidad comercial para... por cierto, alguien por ahí me preguntó y recién estoy recordando, a veces me pasa que me hacen preguntas y en el momento, como estoy concentrado dando una respuesta, me olvido de responder, pero por ahí me preguntaron de dónde dice el tema de la utilidad comercial y todo eso, de si cuáles son las RTFs. Eh, a ver, yo tengo por ahí a veces RTFs, dietas, por aquí tengo algunas, ¿no? Acreditación, por ejemplo, esta es la RTF, la del 2005, la que menciona de que el pago para la deducción solo aplica para el para el B del 37 y las dietas al directorio no están en el B del 37, están en otro inciso. Y esto lo deja en claro esta RTF, por lo tanto te dice que las dietas al directorio sí las puedes deducir. Sí, porque por ahí me preguntaron, ¿y cuál es la RTF que menciona eso de que no es necesario pagar las dietas para hacerlas deducibles? Ahí está, esta es. ¿Ok? Y lo mismo con esta RTF del 2007 que te dice que tampoco es obligatorio, ¿no? Y esta de acá, esta RTF, la 8 del 2018, es una RTF importantísimo, importantísimo conjuntamente con la del 2021 porque ha establecido una serie de requisitos administrativos para deducir las dietas al directorio. Ya no es como antes. Sí, ya no es como antes que te decían, basta con que hagas llenes tu acta de directorio y ya está deducible, porque el reglamento o la ley nunca te pidió que acreditaras de otra manera. No, esas dos RTFs ya están diciéndote, ya sentaron jurisprudencia no vinculante, o sea, no de observancia obligatoria, pero ya crearon jurisprudencia en donde están tocando el tema de la fehaciencia, y justo vamos a hablar el día viernes de fehaciencia donde te menciona de que si tienes que acreditar cómo trabajó, ¿sí? Ahí viene lo que siempre les digo, Sistema Integrado de Gestión, el SIG, aplicado a esa parte importante que es el derecho, ¿sí? El derecho corporativo, específicamente a la parte de la instauración o la forma de trabajo del directorio. ¿Sí? Ya si tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad más adelante de hablar de cómo es que se estructura un planeamiento tributario para deducción de gastos de dieta, pues ahí ya hablaremos largo y tendido de cuáles son las vinculaciones del directorio, cómo es que el directorio tiene que demostrar que verdaderamente está trabajando para la empresa y que el director gerente no está haciendo sus actividades de gerente y las está haciendo pasar como director. O sea, ya las cosas están un poquito más duras, ¿eh? Luego de ahí, no vaya a ser en una auditoría que tú vayas y digas, recuerdo que en el año 2000 tanto llevé un curso donde mi profesor me dijo de que bastaba porque me enseñó una RTF, porque hay RTFs, ojo, pero son antiguas, donde dice, no, basta con el acta de directorio, donde demuestran que se reunieron los directores y firmaron el acta diciendo que tal día tal se reunieron y trataron tal cosa. No, los nuevos criterios jurisprudenciales, lo que te están pidiendo es demuestra, ¿sí? Demuestra que tú estás gestionando como director para la empresa
y que tu actividad como director no se relaciona para nada con cualquier otra actividad que tú tengas en la empresa en caso trabajes para esta como un gerente, un administrador, ¿no? Porque lo repito, a veces en el directorio se distribuyen actividades que según reglamento y manual de obligaciones y funciones le corresponden al gerente. Si hay esa contraposición de gerencia frente a directorio porque se replican o duplican las actividades, bueno, se los voy adelantando, según los nuevos criterios jurisprudenciales, ¿sí? Te van a reparar el gasto por un tema de fehaciencia y porque no estás demostrando que el gasto es causal, porque lo que tú estás haciendo ya lo hace el gerente. Entonces, no es ni causal ni fehaciente y por lo tanto gasto que pierdes, no porque la ley te lo prohíba, sino porque estás yendo en contra de dos de los elementos del esquema de sustentación de un gasto, causalidad y fehaciencia. ¿Ok? Muy bien. Eh, Me regreso a mi caso. Aquí está. Disculpen ese paréntesis. Eh, Listo. Ya esto lo conocemos todo. Tengo adiciones temporales, los 50.000 que vengo arrastrando desde el nivel uno, al igual que esta diferencia, esta deducción y lo de acá. Estos tres elementos son datos. Lo nuevo que vemos en este esquema es que le estoy metiendo las adiciones temporales por la participación a las utilidades, es decir, la participación que no he pagado, la participación que no he pagado, y le estoy metiendo las adiciones permanentes, la participación por activo diferido. No, la participación diferida, lo voy a poner así. La participación diferida no tiene impacto tributario. Miren, ustedes hacen eso y listo, ya subsanaron su DJ, ya regularizaron todo el efecto que los diferidos por la participación a las utilidades le ha generado a su estado financiero, lo están subsanando con esta adición permanente, ¿ok? Y luego, con esta adición de acá, bueno, esto ya también ya se lo conocen. Creo que todos acá estamos clarísimos de que cuando no pagamos la participación a las utilidades, lo tenemos que reparar. Y todo lo demás que sigue, ya lo conocemos. 88.1 contra 40.17, 37.12.01 contra el 88.21.01 por los diferidos, y lo mismo acá, ¿no? Entonces, tengo mi gasto por impuesto a la renta, que es la sumatoria, y les estoy colocando aquí el tema de los asientos. ¿Ok? Sí, tal como se los comenté, amigo Euder, les vamos a compartir el material, pero este material se va a ser compartido el día viernes y va a ser compartido esto, ¿cómo se dice? Va a ser compartido de acuerdo a las indicaciones que Maribel les dé ese día. ¿Ok? Muy bien. Ahora, les pregunto algo. ¿Interesante o no interesante? ¿Disruptivo o no disruptivo la forma en que en realidad se trabaja la determinación de un impuesto a la renta? Eh, William, ¿en qué me ayuda eso? Pues mucho, porque primero nos enseña algo. Una declaración de impuesto a la renta no es simplemente venir y establecer un cuadro así y empezar a meter adiciones y deducciones en bloque, porque no funciona así. Que una determinación de impuesto a la renta puede empezar desde un asiento contable. ¿Sí? Desde un asiento contable. ¿Ok? Desde un asiento contable. ¿Y cómo puede empezar desde un asiento contable? Y esa es la parte que el nivel uno. Pues para hablar del nivel uno, me voy a ir ya a los ejemplos que, según el temario de clase, debíamos de hacer. Recordarán que en la publicidad decía que íbamos a tocar gastos de movilidad, valor de mercado de las remuneraciones, y vamos a hablar un poco del EBITDA, ¿sí? Lo vamos a hacer. Recuerden que tenemos 3 sesiones. El día de mañana volvemos de la misma hora y el día viernes, pues estamos cerrando. Así que... Eh, ¿Cómo lo vamos a decir? Esto, vamos a tocar todos esos puntos. Mi intención en esta primera parte era, ¿cómo se podría decir? Generar criterio de que elaborar una declaración jurada de renta, ¿ok? Una declaración jurada de renta es mucho más allá de simplemente poner datos. Es respetar una lógica que está concatenada, que está unida a pasos. Por ejemplo, les pregunto,
Yo podría calcular la participación a las utilidades, las dietas al gasto de dietas al directorio. Respuesta, no, no podría. Yo podría calcular el reparo de vehículos antes de calcular las donaciones, el gasto por donaciones. Sí, sí podría, porque el gasto de vehículos yo lo puedo saber al momento de hacer mi asiento. ¿Cómo así, William? Se los demuestro. ¿Ok? Miren, gastos de vehículos, inciso W del 37 del impuesto a la renta. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de gastos DAR, de vehículos DAR, dirección, administración y representación, que son un bloque de vehículos que tienen unas características que para mí, yo digo, a ver, si hay una forma de definir los vehículos DAR, cuando uno revisa la jurisprudencia, son muy fáciles de identificar jurisprudencialmente de la siguiente manera. E inclusive la norma lo dice, o sea, tampoco es que hay que irnos a ser tan técnicos y tan elaborados de irnos a la jurisprudencia, pero podríamos reducirlo de esta forma. Todos aquellos vehículos que tú utilizas en tus actividades comerciales, en tus actividades operativas, ¿sí? En el giro del negocio, son considerados como vehículos operativos y por lo tanto son deducibles el 100% porque son causales en un 100%. Es más, si están metidos dentro del giro del negocio de las actividades operativas, hasta inclusive me atrevería a decir que no son tratados por el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, sino por el artículo 20, que es decir, costo computable. En el caso de inventarios, claro está, ¿no? De activos fijos. Podría estar tratados por el artículo 20. Pero suponiendo de que no, igual la causalidad de estos gastos está dada en un 100% porque son propios de la fuente generadora de renta, ¿no? Renta producto. Bajo ese esquema, los vehículos operativos en un 100% son deducibles en su totalidad. Pero no todos los vehículos que la empresa tiene califican como vehículos operativos porque, por ejemplo, tenemos a un gerente general al que la empresa le ha comprado un vehículo y el cual lo utiliza para moverse de un lado a otro en actividades representativas, de administración o gestiones varias que podría tener por ahí. A esos vehículos la norma los menciona o los trata como vehículos DAR, ¿no? Vehículos de dirección, administración o representación. Muy bien. Esos vehículos van a requerir un nivel de detalle bastante grande. Así que yo lo que les voy a... No, no, no. Claro que no, amiga Connie. Eso lo menciona el inciso R del artículo 21 del reglamento, te lo pone como límite del valor aceptado, ¿no? Te dice 26 UITs, ya no lo vas a poder deducir. Caso de 2023, pues es 4.950. Si estuviéramos hablando del 2024, pues tendrías que multiplicarlo por 5.150 y ahí tendríamos el límite, pero no. Ahora, présteme atención. Me voy a ir al EJB y quiero mostrarles algo. Bueno, primero voy a cerrar la ventana que tenía acá, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar es un poquito lo que yo les decía hace un momento. Miren. Parte de la dinámica de tener un software es que este software tiene que ayudarte, sí o sí, a que gestiones rápidamente tus controles, a que gestiones rápidamente ¿cómo se puede decir? Tu reportería. Por ejemplo, como vieron, yo le di un clic y me mandó todos mis estados financieros con las notas, ¿no? Yo no tengo que estar elaborando notas a los estados financieros. Es más, ya está inclusive con los enlaces y todo, ¿no? Para poder regresar eh, y todo ello. Tengo mis notas a mis estados financieros con todos los gastos, ¿no? O sea, ya no necesito hacer más, ¿sí? Inclusive lo tengo en un formato hasta ejecutivo para presentarlo directo, ya. Lo único que tendría que validar es que los saldos sean los correctos. Pero se supone que si has hecho bien la contabilidad, pues esos son los saldos, ¿no? Entonces... Y ya inclusive ya no tengo que estar haciendo, ¿cómo se podría decir? Adecuaciones a los nombres porque ya me sale el reporte financiero al 31 de diciembre, ¿no? Con su logo, todo. Entonces, eh, ya ahí está, ¿no? Mira, me manda mi mayor, mi estado de resultados en el formato de la SMB, ¿no? Y lo estoy sacando así. Más adelante ya va a salir con las notas comparativas. Es muy pronto, como dice, coming soon próximamente, ¿no? Pero por lo menos ahí está. ¿De dónde lo sacas? Análisis financiero, notas a los estados financieros
Le das acá a generar y te va a salir el reporte que, ojo, que si solo quieres ver aquí tus resultados, pues los miras acá, ¿no? Pero si lo quieres sacar a Excel, le das imprimir nota y listo, te lo va a sacar. Ahí tranquilamente me habría ahorrado un par de horas o una hora haciendo las notas a los estados financieros uno por uno, porque lo repito nuevamente, lo que no hace tu software, lo vas a tener que hacer tú. Ahora, agarramos, conversando con Jaime y el área de diseño, dijimos, oye, vamos a hacer declaración de renta anual, ¿no? Y cuál es una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a necesitar hacer no solo los análisis financieros, en el sentido de que cuando yo estoy empezando a hacer una DJ anual, por ejemplo, aunque voy a entrar al Excel para poder hacerle filtros, ¿ok? Es, no, amigo Darwin, no necesitas codificar nada, solamente eso ya está configurado, o sea, si es simplemente jalar configuraciones que ya están previamente hechas, ¿ok? O sea, no hay configuración adicional que tengas que hacer para poder obtener el reporte que acabo de sacar. Es automático. Ahora, si no tienes esas herramientas de análisis, pues lo que te va a tocar hacer, por ejemplo, es cómo haríamos tradicionalmente un análisis para impuesto a la renta. Y esto es para cualquiera, tengas o no tengas el EJB. Es, por ejemplo, agarrar y empezar a analizar de la siguiente manera. Voy a filtrar todas mis cuentas de gasto. Y una vez que he filtrado todas mis cuentas de gasto, yo voy a empezar, por ejemplo, a segmentar vacaciones, asignación familiares, régimen, dependiendo del inciso, ¿no? Por ejemplo, yo sé que las vacaciones tengo que hacer un control con base al pasivo. ¿Por qué? Porque está vinculado al elemento pagado y no tanto está vinculado al, ¿cómo decirlo? No está tanto vinculado al elemento de gasto, del elemento 62. Yo digo que el análisis de las vacaciones se parece mucho a la fórmula del flujo de efectivo. Variación de las cuentas de pasivo más los movimientos igual deducible. ¿Ok? Es igualito, igualito, tal cual. Voy analizando cuenta por cuenta, las multas y todo eso. Eso es lo que tendría que hacer yo si es que, se podría decir, no he hecho un control anualizado de mis gastos. Pero si yo tengo el EJB y aparte de tener el EJB, hago una programación, una configuración de cuentas de gasto, miren, yo puedo agarrar, voy a cerrar esto de acá, venir a la parte SUNAT, declaración de renta anual, análisis de gasto, lo voy a poner que lo quiero todos mis gastos con efecto tributario. Esta es una data que no tiene mucha información, así que no me va a arrojar mucho, pero la idea está. Y lo voy a mandar, por ejemplo, al Excel, ¿sí? Aunque creo que debí de haber generado el reporte solo con... no, o sea, lo voy a generar F1 desde los reparables hasta el último que es gastos financieros para efecto del EBITDA. Y lo voy a sacar al Excel. Y miren, ya tengo centralizado en el año. Como les digo, no hay mucha información porque es una data básica, es una data de ejemplo, se podría decir. Pero he configurado las cuentas, ¿ok? Claro que sí, claro que sí. Amigo Miguel, te genera movimiento mensualizado. Discúlpeme, por favor. Voy a hacer lo siguiente. Análisis de cuenta por periodo horizontal. Lo voy a poner al 12 y lo voy a sacar en Excel. Y listo, ya tengo los movimientos mensualizados de los gastos de todas las cuentas de enero a diciembre como tal. Así que sí, puedo aplicarle filtros y trabajarlos ahí. Al final hay un montón de reportes que podría yo mostrarles que hace el EJB, pero que en este momento nos vamos a distraer un poco. ¿Sí? Nos vamos a, se podría decir, a distraer bastante y la idea es hablar de renta. ¿Ok? Entonces, para aquellos que tienen EJB, yo creo que JB podría organizar otra demo para ver la reportería que genera para efectos financieros y para efectos de reportería interno, gerencial, ¿no? Porque sí tiene bastantes reportes que les puede ayudar, ¿sí? Bastantes en realidad. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a regresar nuevamente, ¿sí? Voy a cerrar el de acá y voy a cerrar esto y nuevamente voy a repetir. Yo lo que quiero hacer es un análisis de las rentas, de la renta. Y lo que voy a hacer es entrar a Sunat. Ojo, les repito, es una data muy básica la que tengo acá.
y le voy a poner gasto impuesto a la renta, le voy a poner 002, le voy a poner 015, ¿sí? Que son los últimos anexos. Y le voy a poner en Excel, y ahí está. Y lo vamos a agrandar y lo vamos a poner ahí, ¿ok? Y quiero que vean algo. Yo ya tengo los anexos de los gastos que en el año lo he configurado como reparables. Ya tengo el total de gastos de representación, tengo el total de gastos financieros, y si yo hubiera incluido, por ejemplo, gastos con boletas, atenciones al personal y cualquier gasto del artículo 37 que hubiera puesto, pues entonces, aquí está. Yo creo que sí, por ahí está Maribel, está que los lee, entonces fácil y programa un curso masivo de capacitación, ¿eh? No hay problema. Lo importante, se coordina. Dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, así que se escucha. Muy bien, ¿ok? Entonces, lo que podemos ver aquí es un resumen de todos los gastos que hemos generado en el año. Esto de aquí tiene una programación, una forma de trabajar, sí, se hace con los asientos contables. Por ejemplo, voy a hacer un solo asiento, ¿ok? Para más o menos mostrarle cómo funciona. Que sería de la siguiente forma, voy a entrar a comprobantes diario, le voy a poner con conversión, no lo voy a hacer por compras ni nada porque me estoy inventando un asiento de la nada. Sí, lo voy a poner al 17 de enero, prueba de gasto, lo voy a poner así, ¿no? Prueba de gasto. Y le voy a poner dar aceptar. Y le voy a poner una 63.4 como un mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, por ejemplo, asesoría en redes y sistemas. Y me está preguntando este gasto, ¿a dónde va? Y yo le voy a decir, este es un gasto que tiene que ver. Miren, me voy a, ¿cómo se dice? Gasto de directorio son directorios. Entonces, esto le voy a poner gasto de publicidad, ¿sí? O más que gasto de publicidad, le voy a poner solo por efectos prácticos. Yo sé que no es un gasto recreativo, pero le voy a poner gasto recreativo, ¿sí? 200, el importe de 1500, la factura X, F02, disculpen, guión X, ta, 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 ta. Le voy a meter otro gasto, le voy a poner una 65.6, suministro de oficina, y le voy a poner que este es un gasto, no sé, de representación, o más que gasto de representación. Ojo que esos incisos, incisos que digo, estos anexos los puedo configurar de acuerdo a todos los incisos del 37 y el 44 de renta. Yo puedo decir de que, mira, esto de acá es 100% deducible. No hay nada nada que poner, es un gasto deducible, entonces lo pongo como gasto deducible. Caso contrario, le puedo poner que esto es, y vamos a ponerlo por aquí, no sé, publicidad. Esto es un gasto de publicidad y también le pongo, ¿no? Le pongo 3.500 y le pongo la factura diferente y lo voy grabando. O sea, noten que cada vez que yo le pongo un gasto, me está preguntando, para efecto del impuesto a la renta, qué tipo de gasto es. Y yo lo voy identificando en el asiento. Por ejemplo, si yo tuviera una cuenta 67.3 que son intereses, me va a preguntar, ¿estos intereses qué son? Ah, son gastos financieros que yo lo voy a necesitar para mi cálculo del EBITDA, ¿no? Entonces, 1500. Y le voy a poner factura porque no estoy haciendo contabilidad como tal, simplemente les estoy explicando la lógica de cómo funciona. Y todo lo voy a mandar con una 4112 y lo voy a poner con el contador, ¿no? Contador, el contador Felizac, ¿no? Lo voy a mandar todo contra el pasivo. Listo, finalizo. Entonces, cada que hago un asiento contable, yo lo voy a mandar ahí, lo voy a mandar ahí, lo voy a mandar ahí. Y al finalizar el año, porque yo ya me merezco descansar y no estar analizando toda la contabilidad del año, lo que voy a hacer es voy a decir, a ver, quiero ver al año en mi anexo G, que yo he metido mis gastos por impuesto a la renta, desde los reparables hasta el EBITDA, ¿cuáles son? Entonces, saco y nótense que ya me está apareciendo los gastos de representación que puse, la asesoría en redes y sistemas que yo le puse, ¿no? Los gastos de publicidad por administración. Y eso de ahí me va a permitir a mí, de alguna forma u otra, tener un control de los gastos al finalizar el año. Y para mí así es facilísimo identificar
los límites, identificar cuáles debo reparar y cuáles no debo reparar y ya no estar haciendo un análisis de toda la contabilidad al finalizar el año. Lo repito, lo que no hace tu software, lo vas a tener que hacer tú. Es así de simple. Que si no te saca el estado de resultados, que si no te saca el estado de flujo de efectivo, que si no te saca el estado de cambios en el patrimonio neto y lo quieres, lo vas a tener que hacer tú. Que si no te saca un reporte X, lo vas a tener que hacer tú. ¿Y cuál es el problema? ¿O cuál es la dificultad? No es que el sistema lo haga o no lo haga. El problema es que cuando lo haces tú, ¿saben qué es lo que está pasando? Estás imprimiendo más tiempo de tu vida en el trabajo. En cambio, yo, por ejemplo, ahorita ya podría empezar a trabajar tranquilamente. Ahora, de la misma lógica, yo he configurado, ¿ok? Yo he configurado, ojo, para los que tienen EJB, lo único que tienen que hacer es entrar a configuración de anexos y crear el anexo G. Y aquí empezar a poner, por ejemplo, le puedo poner 0.16 y le voy a llamarlo gastos por donaciones. Listo. Bueno, le puedo poner otros tipos de documentos si quiero, o si no, sin documentos. Esto es irrelevante. Y listo, y le voy creando. Y este anexo G le tendría que activar en las cuentas de gasto, ¿sí? Para los que tienen en JB. Para los que tienen otro sistema, ya tendrían que ver cómo funcionan los sistemas y si les permite este tipo de reportería. Ahora, adicionalmente a ello, yo lo que he hecho también es crear, y esto es lo importante, aquí viene la parte ya de los gastos por vehículos, ¿sí? Básicamente les quería explicar eso para que entiendan lo que he hecho aquí y la importancia que tiene identificar los gastos asiento por asiento. Ustedes saben de que los gastos por vehículos, como lo decía hace un momento, no tienen una deducción del 100%. Por eso, teniendo en cuenta ello, yo he creado placas. Vehículo DAR 1, vehículo DAR 2, vehículo operativo 1, vehículo operativo 2, placas por vehículos y les he designado una descripción identificándolos. ¿Qué vehículo es? Y este inciso o este anexo J se lo he activado a todos los gastos que tengan que ver con vehículos. Por lo tanto, al finalizar el año, yo lo que hago es, William, me voy a pasar un par de horas toda la mañana analizando los gastos de los vehículos para saber qué tengo que reparar. No, simplemente hago mi filtro, ¿ok? Hago mi filtro y voy a desde el primero hasta el último, ¿no? Y lo saco a Excel. ¿Y qué tengo? Muy bien. Tengo todos los gastos identificados por cada vehículo que se ha incurrido en el año. Es decir, ¿cuánto por mantenimiento de este vehículo de acá? 12.500, 13.500, un total de 32.800. Lo mismo acá, 30.500, 45.050. Díganme, ¿ya me ahorré el 90% del trabajo para hacer mi reparo por vehículo, sí o no? Yo le digo que sí, ¿ah? Ya se ahorraron el 90% porque ya tienen identificado el gasto por cada uno de los vehículos. William, ¿ahora qué procede? Ya, listo. Ya trabajé con mi sistema, ya trabajé con EJB o con otro sistema que quizás tengas y lo puedas hacer configuraciones similares o parecidas. Es un tip que te doy, ¿no? Que podrías hacer. No sé si reporte de la misma manera, ¿ok? Pero eh, Eh, hagamos algo, ¿les parece? El día viernes, en un pequeño repaso, les explico cómo se configura, como para no perder mucho tiempo para en esta parte de la explicación. Vamos a continuar el día de mañana con todo el tratamiento tributario, los gastos por vehículos, sino que para hacer mi caso práctico, voy a agarrar toda esta data y la voy a trabajar aplicándole la norma. ¿Sí? Le voy a aplicar la norma a toda mi data para demostrar más o menos cómo sería el trabajo de oficina. O sea, yo estoy trabajando en la oficina, entro a mi sistema, saqué mi reporte y ahora, ¿cómo analizo el reparo de esto? Porque tengo dos vehículos DAR y tengo cuatro vehículos operativos. Los voy a tener que identificar, voy a tener que hacer un proceso de identificación, de análisis de gas, que en este caso sería dos entre el total de vehículos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vehículos, entre seis. Este es mi factor. Y este factor yo lo tengo que multiplicar por el total de gastos.
incurridos por todos los vehículos. ¿Listo? Que me da 249.000. Listo. Esto por esto me da 83.143. Estos son los dos vehículos DAR. ¿Cuánto suman el gasto? El gasto de ambos vehículos DAR suma 63.300. Estoy dentro del límite, no va a haber reparo por el tema de vehículos. Pero ojo, yo te estoy viendo la última clase, porque para llegar a saber si estos 63.000 son deducibles, tengo que hacer otros análisis. Por ejemplo, pero miren, ya tengo identificado todo aquí, ya no necesito más que aplicar la norma y cuáles son los factores y de dónde saco los datos. Ya está, ya. O sea, se los aseguro. 90% del trabajo ya está ahorrado. Así de simple. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar esta tabla, estos datos, y ahora sí me voy a ir me voy a ir, ¿cómo se dice? A la parte de la teoría y vamos a empezar a aplicar cada uno de los pasos. Lo voy a llevar acá. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo un tándem entre la norma tributaria y el reporte que me ha sacado de JB para poder hacer el análisis del reparo de este gasto de estos vehículos. Muy bien. Por cierto, o sea, JB se viene con ganas, ¿eh? Tenemos por ahí varios proyectos en el área de desarrollo. El año pasado, a mediados del año pasado, se implementó el área de desarrollo de JB. Y esto eso todavía no te podía dar adelanto, amigo Flavio, pero de que se está desarrollando el software web, se está desarrollando. Y lo que sí te digo es que tenemos en el asador, ya próximamente salen 3 mejoras para el sistema que harán que se reduzca de manera increíble el trabajo operativo. O sea, tu forma de llevar contabilidades se va a reducir un montón porque estamos hablando de innovaciones que lo que buscan, ¿sí? Lo que buscan es reducir tu tiempo de trabajo como lo estamos viendo, ¿ok? Estamos viendo. Y claro que tenemos planilla de construcción, ¿sí? Tenemos un módulo de planillas. Eso de ahí lo podemos hablar. Muy bien. Siento que se nos fue el tiempo. Siento que se nos fue el tiempo, pero estamos aprendiendo cosas. Nos quedan 4 minutos para que se nos acabe la clase. Lo que voy a hacer en este momento es decirles lo siguiente, ¿sí? No me va a dar el tiempo para desarrollar todo lo que pensaba en este punto respecto a los gastos de vehículos, pero permítanme decirles lo siguiente. El día de mañana vamos a tratar gastos de vehículos y vamos a tratar dietas al directorio. Un poco de dietas al directorio y vamos a ver por ahí algunos gastos que vamos a ir mencionando del tema de eh, no descarto, amigo Marvin, sino que las innovaciones a veces no es bueno decirlas porque por ahí se pueden copiar. Así que es mejor tener todo el tema de cuando ya tengamos las cosas que salgamos, pero sí les voy adelantando que la filosofía de JB a partir de ahora hacia adelante es, vamos a pensar en el contador y vamos a ver la manera de hacerlo que trabaje menos y que haga las cosas más rápido para que de esa manera pase más tiempo con su familia, pueda estudiar más, pueda tener más clientes y todo eso. Así que veamos qué novedades van a venir pronto, pronto, pronto. Así que atentos a eso. Y atento a las clases de JB, porque vamos a empezar a sacar cursos de manera más recurrente, porque a través de compartir clases, a través de ver las funcionalidades del sistema que han adquirido para quienes tienen el sistema, es como le van a poder sacar el mayor provecho posible. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Sí, literalmente, se nos fue el tiempo. Comentario final de la clase. El día de mañana vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir con esto de los gastos de vehículo, vamos a desarrollarlo todo, vamos a hablar ahí unos criterios jurisprudenciales, algunas cosas curiosas de los gastos por vehículos. Vamos a hablar el tema de un poco de reglas de valor de mercado, quizás nos da el tiempo, o si no, vamos a tratar de dieta del directorio y el EBITDA, que son gastos cortos, no se necesita mucho tiempo, pero son puntuales, directos y con criterios muy precisos. ¿Ok? Entonces, nada, muchas gracias por la atención prestada el día de hoy. Lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Nos quedan 2 minutos para las 10 y han sido un público bastante atento y ameno. Espero verlos mañana a la misma hora para aprender algunas cosas más sobre la metodología de determinación de diferidos de renta o determinación de base del impuesto a la renta, pero sobre todo cuáles son algunas ventajas que podrían darnos el EJB al momento de hacer mi declaración de renta anual.